Damas y caballeros. Al caer la tarde sobre México, cuando las luces de un escenario se apagan y el eco de una canción de OP7 queda flotando como polvo dorado en el aire, hay una imagen que no cabe en ningún aplauso: Lidia Ávila, a sus 46 años, mirando hacia un silencio que todavía tiene nombre. Durante décadas el público la vio sonreír, cantar, crecer frente a las cámaras, convertirse en parte de la memoria sentimental de una generación. Pero detrás de esa mujer que aprendió a moverse bajo reflectores, hubo una madre que un día tuvo que volver a casa y encontrar demasiado quieta la habitación donde debía escucharse la vida. ¿Cómo se sigue cantando cuando el corazón conserva una cuna vacía? ¿Cómo se mira al público sin dejar que los ojos delaten la herida más profunda? La tragedia de Lidia no nació en los titulares ni en los rumores. Nació en ese lugar donde una madre guarda lo que el mundo nunca termina de entender. Y hoy, al mirar su historia, la pregunta duele más que la respuesta. ¿Qué parte de una mujer sobrevive cuando pierde a la hija que apenas empezó a amar? Antes de que el nombre de Lidia Ávila quedara unido para siempre a una ausencia imposible de explicar, hubo una niña que aprendió a mirar los escenarios como si fueran una segunda casa. En México, OV7 no fue solamente un grupo musical. Fue una fotografía colectiva de otra época, una melodía guardada en las fiestas familiares, en los programas de televisión en las tardes, donde muchos jóvenes creían que la vida todavía podía resolverse con una canción. Y ahí estaba ella, Lidia, con esa presencia luminosa que no necesitaba gritar para ser recordada. Cantaba, sonreía, bailaba, y el público veía en ella a una mujer disciplinada, cercana, casi familiar. ¿Quién iba a imaginar que detrás de esa sonrisa que acompañó a toda una generación se estaba formando lentamente una historia mucho más dura que cualquier escenario? La fama tiene una manera cruel de engañar. Desde lejos parece una corona, pero de cerca puede sentirse como una jaula de cristal. Lidia conoció los aplausos, las giras, las cámaras, la presión de mantenerse perfecta cuando el mundo espera que una artista nunca se quiebre. Mientras otros veían brillo, ella aprendía a cargar cansancio. Mientras el público pedía otra canción, la vida comenzaba a preparar una prueba para la que ningún ensayo servía. Porque a veces el destino no derrumba a una persona cuando está débil, sino justo cuando parece tenerlo todo. Y en la historia de Lidia Ávila, el verdadero golpe no llegó cuando las luces se apagaron, sino cuando la vida le pidió ser madre, y luego le arrebató el sonido más sagrado de su casa. Pero antes de convertirse en la mujer que el público aprendió a reconocer entre canciones, giras y entrevistas, Lidia Ávila fue una niña que creció en medio de una familia numerosa, siendo la menor de 6 hermanos, con esa mezcla extraña entre ternura y exigencia que suele marcar para siempre a quien aprende desde temprano a ganarse un lugar en el mundo. No fue una infancia construida desde el escándalo ni desde la oscuridad evidente. Fue algo más silencioso, más difícil de detectar, más humano. Fue la infancia de una niña que comenzó a crecer demasiado pronto, que descubrió el escenario, cuando todavía había juegos que no terminaba de soltar, y que poco a poco entendió que arriba de las luces uno recibe aplausos, pero también aprende a esconder lo que siente. ¿Cuántas veces una niña sonríe antes de saber realmente por qué está sonriendo? ¿Cuántas veces el brillo de la fama infantil termina pidiéndole al corazón una madurez que todavía no le corresponde? Lidia fue avanzando así entre canciones, disciplina, ensayos y una identidad que comenzó a confundirse con la imagen que otros tenían de ella. Ser vista, ser querida, ser recordada, mantenerse firme, todo eso empieza a convertirse en costumbre cuando la vida te enseña desde joven que siempre hay alguien mirando. Y aunque por fuera parecía una muchacha luminosa, por dentro se iba formando otra cosa, una necesidad profunda de sostenerlo todo, de no romperse, de cumplir, de llegar a tiempo incluso cuando el alma todavía no sabe descansar. Tal vez por eso, su deseo de ser madre no fue un simple sueño, sino una promesa íntima, una forma de construir el refugio que quería para sí misma, una casa emocional, donde por fin el amor no dependiera del escenario, ni de la aprobación, ni del siguiente aplauso. Ser mamá para ella no parecía una meta cualquiera, parecía una reparación. Parecía el momento en que la vida, después de tantos años de exigencia, por fin le iba a devolver algo puro. Y justamente ahí, en ese sueño antiguo, casi sagrado,
estaba escondida la herida que más tarde la iba a partir en dos. Porque hay mujeres que se vuelven fuertes por vocación y otras que se vuelven fuertes porque un día entendieron que si no aprendían a callar el dolor acabaría hablando por ellas. Y entonces llegó esa etapa engañosa de la vida, en la que desde afuera todo parecía estar en su sitio. OV7 ya no era solamente un grupo, era una costumbre emocional para miles de personas, un refugio de nostalgia, una máquina de recuerdos que seguía encendiendo la juventud de quienes crecieron con sus canciones. Y Lidia estaba ahí en el centro de esa memoria colectiva, con el rostro firme, la sonrisa aprendida, la voz sostenida por años de disciplina. Para el público, ella era una presencia familiar, casi tranquilizadora, de esas que parecen no cambiar, aunque cambie el tiempo. Pero la fama tiene una crueldad, que pocas veces se dice en voz alta, obliga a una persona a seguir brillando, incluso cuando por dentro empieza a enfriarse. ¿Qué pasa cuando una mujer se acostumbra a escuchar aplausos, pero deja de escuchar su propia paz? ¿Qué ocurre cuando una artista se vuelve indispensable para los demás, pero cada vez más lejana para sí misma? Porque en los años de plenitud, cuando el nombre de Lidia ya estaba soldado a la historia sentimental de OV7, también comenzaron a crecer otras sombras, la presión de sostener una imagen, el desgaste de convivir durante décadas con las mismas heridas, no resueltas, el peso de ser observada siempre, incluso en los momentos en que una persona solo necesita desaparecer un rato del mundo. Desde abajo del escenario todo era luz, vestuario, sincronía, canciones que parecían eternas. Pero detrás del telón, como ocurre con casi todas las historias que la gente idealiza, también existían silencios largos, diferencias, incomodidades, fricciones, que el tiempo no borra, solo maquilla. El grupo seguía siendo amado, sí, pero el amor del público no siempre alcanza para curar el desgaste humano que dejan los años, las expectativas, los egos, los malentendidos y el cansancio de tener que sonreír, cuando una parte del alma ya no quiere fingir. Lidia, como tantas figuras públicas, tuvo que aprender el arte más injusto de la madurez, sostener la versión luminosa de sí misma aún cuando por dentro comenzaba a sentir grietas. Y ahí estaba la verdadera soledad, no en la ausencia de gente, sino en la imposibilidad de derrumbarse. No podía bajar los hombros, no podía ensuciar la imagen, no podía regalarle al público la versión rota de la mujer que veían entera. Tenía que cantar, aparecer, responder, continuar. Y mientras el mundo celebraba la permanencia de una estrella que parecía intacta, la vida se acercaba en silencio con una prueba mucho más brutal. Una de esas que no preguntan si estás lista, una de esas que no respetan ni la fama, ni la juventud, ni la disciplina, ni el amor que uno creyó haber construido para protegerse. Porque a veces la etapa más brillante no es el premio de una vida, sino el instante exacto en que el destino prepara el golpe más oscuro. Y entonces la vida dejó de parecer una historia difícil para convertirse en una herida abierta. Porque el golpe más brutal no llegó en forma de escándalo, ni de fracaso público, ni de una traición frente a las cámaras. Llegó en forma de cuna, de hospital de espera, de una maternidad que apenas comenzaba y que ya estaba siendo arrastrada hacia un abismo imposible de aceptar. Lidia había soñado con ser madre, como quien sueña con una segunda oportunidad de amar sin condiciones, pero el destino le puso enfrente una prueba que ninguna mujer está preparada para mirar de frente. Durante el embarazo apareció una alarma. Después del nacimiento vino la operación. Y luego llegó esa verdad que parte la respiración. Su hija Sofía había quedado marcada por una condición congénita que no le permitía alimentarse como un bebé debía hacerlo. Lo que tenía que ser el inicio de una vida se convirtió en una cuenta regresiva. ¿Cómo se levanta una madre cada mañana, sabiendo que el milagro por el que reza quizá ya no depende de la fe? ¿Cómo se entra a un hospital una y otra vez sin sentir que el alma se va quedando en cada pasillo? Lidia vivió durante meses en ese borde insoportable entre la esperanza y la despedida. Ya no había escenarios, ni canciones, ni público. Solo monitores diagnósticos, puertas que se abrían y se cerraban, médicos hablando en un idioma que ninguna madre quiere aprender y una niña demasiado pequeña luchando una batalla demasiado grande. El dolor dejó de ser abstracto. Se volvió horario, rutina, miedo. Se volvió una llamada que podía llegar en cualquier momento.
Se volvió la tortura de dejar a su hija en una cama de hospital y caminar hacia la salida con el pecho destruido, preguntándose si esa sería la última vez que la vería respirar. Y luego vino el instante más devastador de todos, ese que casi nadie se atreve a confesar sin romperse, cuando el amor ya no pide un milagro sino descanso. Cuando una madre destrozada por la impotencia comprende que seguir reteniendo a su hija en este mundo también puede ser una forma de crueldad. Ahí fue donde la tragedia dejó de ser noticia y se convirtió en condena íntima. Porque perder a un hijo ya es insoportable, pero llegar al punto de suplicar en silencio que deje de sufrir es una herida que no se cierra nunca. Sofía murió con apenas 6 meses, y con ella no murió solamente una bebé. Murió una parte de la mujer que Lidia había sido hasta entonces. Después de eso el tiempo siguió caminando, sí, pero ya no de la misma manera. Desde ese momento, cada aplauso quedó un poco más lejos. Cada sonrisa costó un poco más, y la vida le enseñó su lección más despiadada. Hay dolores que no hacen ruido frente al mundo, pero por dentro derrumban una casa entera. Después de una tragedia como la de Sofía, la vida no se rompe de una sola vez, se rompe despacio. Se rompe en detalles pequeños, en noches más largas, en silencios, que ya no son descanso en esa costumbre de seguir funcionando por fuera, mientras por dentro algo sigue detenido en el mismo lugar. Y quizá esa fue la forma más cruel en que el dolor envejeció a Lidia. No le dobló la espalda como a una anciana, pero sí le fue encorvando el alma. Porque hay personas que no llegan a la vejez para sentirse cansadas. Hay dolores que te ponen siglos encima en apenas unos cuantos años. Cómo se sigue despertando una mujer cuando una parte de ella sigue acostada al lado de una ausencia. Cómo se habita una casa, una rutina, una nueva etapa, sin que el pasado aparezca de pronto en el sonido de una puerta, en una canción, en la hora exacta en que antes se rezaba por un milagro. Lidia siguió adelante, sí. Formó otra familia, volvió a ser madre, regresó a los escenarios, aprendió a sonreír sin pedirle permiso a la herida. Pero seguir adelante no significa quedar intacta. A veces significa apenas aprender a caminar con el peso. A veces significa cumplir con el día, mientras la noche sigue siendo de alguien que ya no está. Y justo cuando parecía que el tiempo comenzaba a poner una capa de calma sobre las ruinas, llegaron más despedidas. La muerte de su hermano Mónico no fue un golpe menor. Fue arrancarle a uno de sus vínculos más profundos, a uno de esos cómplices que forman parte de la estructura emocional de una vida. Después vino también la partida de un amigo querido, y entonces el dolor dejó de parecer un episodio aislado para convertirse en un patrón, en una sombra que regresaba cada vez que el corazón apenas empezaba a acomodarse. Afuera el mundo seguía pidiéndole la misma entereza. OB7 seguía siendo un nombre enorme, un recuerdo colectivo, una marca generacional. Pero incluso ahí, dentro de ese espacio que tantas veces había parecido refugio, Lidia ya hablaba desde otro cansancio. Ya no el cansancio de un ensayo o de una gira, sino el de una mujer a la que la vida le había exigido sostener demasiadas ruinas sin permiso para soltarlas. Por eso sus palabras dolieron tanto cuando confesó que ya no tenía energía para seguir mediando, para seguir cargando con conflictos ajenos, para seguir poniendo su fuerza donde el alma ya no alcanzaba. Y quizá ahí está la imagen más triste de esta etapa. No la de una estrella olvidada, sino la de una mujer que sigue presente, que sigue de pie, que sigue siendo reconocida por todos, pero que por dentro ha tenido que aprender a convivir con una forma de agotamiento que no se ve en las fotos. Porque a veces la verdadera decadencia no está en el cuerpo, sino en la cantidad de despedidas que una persona ha tenido que sobrevivir sin dejar de sonreír. Y tal vez por eso, la historia de Lidia Ávila no debería terminar en el hospital, ni en la cuna vacía, ni en la noche más oscura de su vida. Porque hay personas a las que el dolor no vence del todo, aunque sí las transforme para siempre. Y cuando uno mira su recorrido completo, entiende que su legado no está hecho solamente de canciones de escenarios o de recuerdos junto a OB7. Está hecho sobre todo de una forma profundamente humana de seguir viviendo sin traicionar la herida. No es esa. Al final, una de las formas más difíciles de valentía no es más conmovedor seguir respirando con dignidad que fingir que nunca dolió. Lidia pertenece a esa clase de figuras que el público primero admira por su brillo, pero termina recordando por su verdad,
Sí fue parte de una generación musical que marcó la memoria sentimental de México. Sí, su voz quedó unida a una época, a un grupo, a una serie de canciones que todavía despiertan sonrisas y nostalgia. Pero hay algo más profundo que eso. Hay una mujer que después de tocar el fondo más cruel, entendió que el amor no termina con la ausencia, solo cambia de forma. Por eso cuando habla de Sofía, no lo hace como quien repite una tragedia, sino como quien conserva una presencia invisible, como quien aprendió a mirar al cielo sin dejar de caminar sobre la tierra. Y quizá ahí está la luz más hermosa de esta historia, en que su hija no quedó convertida solamente en una pérdida, sino también en una huella, en una manera distinta de amar, de acompañar, de hablarle al dolor ajeno con ternura. Porque cuando Lidia abraza con sus palabras a otras madres que han pasado por lo mismo, ya no está hablando solo la artista, está hablando la mujer que sobrevivió, la madre que sabe, la mujer que un día pensó que no iba a poder levantarse, y aún así encontró la forma de volver a mirar el mundo sin exigirle que le devolviera lo imposible. Y mientras el tiempo siga avanzando, mientras alguna canción de OV7 vuelva a sonar en una casa mexicana, mientras alguien recuerde su voz o su sonrisa o la entereza con la que siguió después de tanto, Lidia Ávila seguirá siendo más que una celebridad. Será el rostro de una verdad silenciosa que a veces la vida no cura, pero sí enseña a sostener con delicadeza aquello que jamás dejará de doler. Tal vez por eso, al caer la tarde sobre su historia, no queda una imagen de derrota, queda otra cosa, queda una mujer de pie, con cicatrices que no se ven mirando hacia la luz, como quien ya entendió que algunas ausencias no apagan el alma, solo la vuelven más profunda. Y en ese último resplandor suave como el viento entre los árboles, su historia deja de ser solamente triste para volverse inolvidable.